Bienvenidos a un nuevo programa por la 107.3 Radio Echegoyen de Talcahuano. El día de hoy nos toca un valor muy especial y sumamente importante dentro de los valores que nosotros desarrollamos y conversamos durante el año. Me refiero al valor de la libertad. Y qué mejor que hablar de libertad teniendo un invitado especial, profesor, docente acá del Colegio Echegoyen en Casa Central, amante del ajedrez y una persona que conoce muy bien las distintas aristas del valor de la libertad. Así que para continuar damos la bienvenida al profesor David Caro. Bienvenido, David, nuevamente a nuestros estudios de Radio Echegoyen. Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, Alex. Saludar a todos y todas. Un placer. Hemos estado varias veces en este mismo contexto con distintos programas, claro. Exacto. Diferentes proyectos. Me acuerdo que tuvimos uno que era el primero que logramos grabar acá. Hecho Humanos, sí, que fue un programa entretenido que hacíamos una especie de mixtura con estudiantes. Exacto. Y también con la participación tuya. Era como un proyecto que fue muy muy bonito. Así Exacto. Que hemos tenido otros programas acá, así que otras oportunidades de distintos temas de conversación. Así que agradecido, igual me siento cómodo en este espacio. Es la idea. Y así que agradecido por la invitación, problemática y concepto filosófico bien profundo, la libertad. Así que vamos a trabajarla de distintas, como dijiste en un comienzo, de diferentes vertientes. Así es. Bueno, y para comenzar me gustaría leer un concepto que, más que la definición en sí, es un concepto como de lo que la mayoría de las personas creen. Entonces, la idea del día de hoy es como desarmar esta creencia para poder construir el significado del valor de la libertad, pero como decíamos, de las distintas aristas existentes. Bueno, libertad es un concepto amplio. Su definición está asociada con la condición de libertad en un espacio social, desde la prohibición de cómo se veía en la antigüedad, por ejemplo, la esclavitud. Es por esto que la gente lo asocia al proceso inverso, que sería de esclavitud, que sería ser libre. Pero en realidad su definición es un valor formativo para el ser humano, ya que si lo aterrizamos como un valor, vemos que en una persona que es capaz y se da cuenta del poder de sus decisiones, viéndolo desde el punto de vista así como libre, la persona puede decidir el poder de sus decisiones, hacer lo que ella quiera para su vida en sí, por ejemplo, y a la vez entrega esto una responsabilidad, ya que el poder de las decisiones en la vida de cada persona puede afectar, por así decirlo, a las decisiones o al entorno de las demás personas. Y ahí, bueno, nos vamos a otros temas que sería libertad, libertinaje, pero bueno, vamos primero por las distintas aristas. La idea es continuar ahora, y antes de explicarlo, puedo explicar, por ejemplo, desde los puntos de vista que la vamos a ver, ¿cierto? Bueno, acá con el profesor David vamos a analizar el valor del mes desde el punto de vista filosófico, histórico, político, económico, masónico y finalmente educativo, donde ahí lo vamos a aterrizar a nuestros estudiantados, a los apoderados y toda la gente que trabaja acá en nuestra corporación. Así que continuamos acá con David y adelante. Me gustó la presentación, amante de ajedrez. Sí, claro, para darle un significado, una característica me gusta, propia de usted. Sí, es importante también dentro del sistema educativo los talleres de ajedrez, y desde nosotros que somos, como bien tú dices, amantes de este juego, ciencia, arte, deporte. Ojalá que en algún minuto se aspira a tener dentro de las bases curriculares y los programas de estudio, el currículum en general, una asignatura de ajedrez. Ojalá. Claro. Bueno, también puede hacer la invitación. Dejo ahí como una aspiración. Ajedrez avanzado. Sí, ¿cierto? Sí, tenemos el taller con los chiquillos los días viernes a las 3:30 en el segundo piso de la biblioteca, donde hemos competido en distintos espacios con el equipo de ajedrez que es fuerte acá en el colegio. Tenemos representantes. Sí, segundos lugares a nivel regional, entonces le ponemos al deporte ciencia. Ya, miren, sí, como bien tú dices, Alex, la libertad la vamos a trabajar de diferentes categorías o diferentes dimensiones. La primera quizás es la filosófica, que es la más compleja, porque no hay una mirada inequívoca y unívoca. Es decir, todos los conceptos siempre están en el plano idealista y están en disputa.
Por lo tanto, hay corrientes políticas, ideológicas, económicas que tratan de apropiarse del concepto de libertad o le dan una hermenéutica o una interpretación específica en función de sus intereses. Pero por lo tanto, la filosofía siempre hay una tensión permanente de qué autor o autoras trabajamos para poder darle una definición concreta al concepto de libertad. Ejemplo, la misma religión habla del libre albedrío. Es decir, hay un momento de apropiación del concepto de la libertad en función de lo que ellos consideran libre albedrío, bajo la estructura dogmática, jerárquica e institucional de la Iglesia Católica. Entonces ya empezamos a entender que la libertad es un concepto multifactorial, polisémico, en el sentido que tiene muchas acepciones y por lo tanto es muy difícil de definir en términos rígidos, ¿vale? Y por eso la filosofía está permanentemente tensando y, como decía, disputando estos conceptos, ¿vale? Ahora, desde una perspectiva, si no es cierto, nosotros vamos a hacer una especie de diferenciación en términos de poder generar una comprensión mucho mayor del concepto de libertad, que es uno de los principios basamentales de nuestra institución humanista laica, y también de la institución que subyace a nosotros, que es la masonería. El concepto de la libertad es uno de los principios que rigen precisamente a la augusta orden masónica, y lo vamos a llevar al plano también político, ideológico y educativo, ¿vale? Es decir, vamos a trabajarlo como una especie de entramado, pero para efectos más académicos o entendibles lo vamos a generar una especie de división o fragmentación para que sea mucho más entendible. Pero no significa que las ciencias sociales o el concepto filosófico, antropológico, histórico, político, ideológico de libertad esté fragmentado, sino que es un entramado y se cruzan. Pero no obstante, como un sentido mucho más explicativo, le vamos a tratar de dar la estructura que tú mencionaste al comienzo. Claro, o sea, ahí cada persona puede significar de distinta manera dependiendo el interés que tenga la persona o en el área en la cual se está desarrollando. Exactamente. Por ejemplo, dentro de la perspectiva político-ideológica e económica, podemos hablar de libertad de mercado. Claro. Un concepto que hoy día sectores políticos se apropian. Es decir, ¿qué es la libertad de mercado? Pero en términos morales yo soy mucho más conservador. Y se da, por ejemplo, en Chile, en el contexto donde tenemos facciones políticas que son pro mercado o libre mercado y apelan al concepto valórico que subyace a aquello que es la libertad, pero en términos morales hay un conservadurismo. Entonces la libertad nunca es total, siempre está y habitamos los seres humanos, desde una perspectiva bien filosófica, en contradicciones. Claro. Habitamos en ángeles y demonios, por lo tanto, ser purista y considerar es muy difícil, por lo tanto, siempre el concepto de libertad, como de igualdad, de fraternidad, van a estar tensados en una perspectiva bien filosófica. Ahora, para efectos de un colegio masónico, ¿vale?, con principios basamentales, como decíamos en un comienzo, asociados al humanismo laico, sí podemos hacer una especie de tránsito histórico. Yo no me puedo desprender de la historia para entender la idea de libertad, también asociada a efectos políticos, educativos, masónicos y finalmente históricos. Claro. Es decir, la libertad en una perspectiva histórica, educativa, para hacer esta especie de simbiosis, fue una conquista precisamente de los agnósticos, ateos o de los grupos que buscaban la laicidad y la secularización del Estado frente al control y la hegemonía que tuvo la Iglesia Católica de las instituciones, porque había una especie, recordemos, sin entrar como a profundidades tanto históricas, pero la expansión territorial europea se dio no solamente una conquista del español en términos militares, económicos, la explotación de yacimientos de oro y plata, sino también hubo una dominación y una conquista y una expansión a partir del campo de lo simbólico. ¿Qué significa eso? Que el conquistador, las empresas o huestes de conquista llegaban también a generar una dominación en el campo de lo espiritual a partir del catolicismo o la evangelización. Y esa evangelización significó que post-independencia, todo el proceso de colonialismo que se generó por parte de las potencias europeas y el Imperio Español en el caso de América, las repúblicas, una vez que alcanzan la emancipación de su metrópolis colonial española, van a quedar con la cultura cristiana. Por lo tanto, una vez que Chile se independiza, la primera constitución formal, grande, que duró casi 100 años, hasta 1925, fue la Constitución Portaliana de 1833. Y en el artículo 5 de esa constitución explícitamente se decía que Chile era un país católico, apostólico y romano. Artículo 5 explícitamente de la Constitución Portaliana. Y por lo tanto, la Iglesia Católica tenía una serie de atribuciones
y controles tanto de los aspectos más fundamentales de la vida. Por ejemplo, el bautismo significaba que era una especie de parte de nacimiento. El matrimonio, es decir, yo solamente el matrimonio válido era a través de un cura. Los cementerios estaban controlados por las parroquias, hasta que llegan una serie de reformas llamadas leyes laicas durante el periodo liberal de 1860 a 1890, donde esta especie de aspiración de masones, sobre todo masones expresada a través del partido político radical, buscan la secularización o laicización del Estado. Y uno de los ejemplos más claros de la ley de cementerios laicos, que permite a las personas no católicas también ser enterradas en espacios específicos, la ley de matrimonio civil, la ley de registro civil, o por ejemplo la ley general de la educación, que se crea en 1860, una ley fundamentalmente impulsada por el Partido Radical y por la masonería. Y esta ley general de la educación va a significar precisamente que el Estado de Chile tenga la misión de crear escuelas fiscales, porque hasta ese momento la mayoría de escuelas estaban en manos de órdenes confesionales, misionales o congregaciones religiosas pertenecientes a la Iglesia Católica. Y eso va a significar un cambio profundo en la sociedad, porque yo voy a educar estratégicamente hoy día a un ciudadano que va a recibir materias ya no asociadas a la Biblia, a la Vulgata Latina, sino materias asociadas a un pensamiento mucho más científico. Claro. Es decir, hay una modificación curricular y además el Estado va a supervisar la enseñanza de esas escuelas. Y ese es un intento de la masonería, en conjunto con los partidos radicales, por ejemplo, para poder democratizar y darle un sentido científico, epistémico, a un nuevo ciudadano que se va a educar ya no a través del dogma cristiano o el dogma religioso, ¿vale? Por lo tanto, la Ley General de la Educación de 1860, junto a la serie de reformas laicas, cementerios laicos, la misma ley interpretativa de 1865, que fue una ley que también viene a reinterpretar el artículo quinto de la Constitución de 1833, te decía que Chile ahora iba a profesar una libertad de culto, libertad de credo, que va a significar que ahora tú puedes ser no católico y en espacios privados poder tener una religión que ya no sea la hegemónica o la oficial. Y eso, Alex, es súper fundamental, porque hoy día hay cuestiones que nosotros hemos normalizado. Este es un colegio maravilloso en el sentido del pensamiento laico, la libertad de cátedra. Tenemos estudiantes acá que son evangélicos, metodistas, bautistas, protestantes, católicos y ateos. Y eso es lo que subyace al laicismo, que la diversidad y la diferencia no sea una amenaza, sino que sea una oportunidad de aprendizaje y de crecer. Exacto. En ese pluralismo. En conjunto y todo libre. Perfecto. Entonces, lo que trato de expresar acá, Alex, y por qué digo que es que lo hemos normalizado hoy día, sobre todo en este colegio, pero esto ha sido una lucha permanente histórica, que fue a través de una serie de conquistas y disputas a el poder hegemónico de la Iglesia Católica, que controlaba las instituciones. Yo te decía cuestiones súper simples que tienen que ver con orden de higiene, pero también un sentido ideológico y político y filosófico detrás. La ley de los cementerios laicos, que pasa de una institución jerárquica, eclesiástica, ahora una institución administrada por el Estado, que son los municipios, como el cementerio general, y que yo pueda aspirar a que tenga un espacio para enterrarme. Claro. Ahora uno dice, esto es de perogrullo, esto es básico, es fundamental. Sí, pero fue una serie de disputas y conquistas. En su momento no era algo tan fácil. Exactamente, el mismo matrimonio civil, que ahora te case un juez, y que simplemente el matrimonio religioso 1883-1884 sea un simbolismo y que bajo la liturgia o el hábitus o la práctica o la tradición, pero que no tenga efectos legales. Entonces podemos ver que en el siglo XIX hubo una serie de tensiones, disputas, conflictos entre los grupos conservadores expresados en el Partido Conservador, que era el representante político de la Iglesia Católica, frente a las personas que tenían un pensamiento mucho más liberal o laico. Y sobre todo acá yo pongo la bandera de lucha de la masonería, de buscar y aspirar a una sociedad mucho más secular o laica, que se logró a través de la separación Iglesia-Estado en 1925 con la nueva Constitución Política, y eso fue, y hay que valorarlo, por eso es importante la historia, que eso fue producto de la lucha de la masonería. Aunque a veces se silencia porque hay una serie de estereotipos y estigmas en relación a la masonería. Exacto. Pero la lucha de la masonería fue generalmente contra el pensamiento, no contra la Iglesia en sí mismo. Y aquí quiero hacer una aclaración para las personas apoderadas, estudiantes que nos ven. No es contra la Iglesia, la masonería no es antirreligiosa, pero sí lucha contra el dogma, el axioma y el pensamiento impuesto, hegemónico, como una verdad absoluta. Exacto. La masonería busca, y el perfil de egreso que está en nuestro proyecto educativo, dice: buscamos estudiantes con un perfil de egreso como libre pensadores, libre pensadoras. ¿Qué significa ser un libre pensador?
O sea, la pregunta es profunda. Exacto. Nos podemos asumir nosotros, aspiramos a ser libre pensadores, y un libre pensador debe cuestionar, tener pensamiento crítico, que también es otro de los principios basamentales en nuestro proyecto educativo, en la misión de nuestro colegio, frente a todo tipo de verdad impuesta, frente al dogma, que en el caso de Chile, como te hablaba con la expansión europea y la imposición del catolicismo, se da frente a esta verdad revelada. La masonería tiene un componente tiene cierto simbólico, también un componente bien racional, intelectual, y la ciencia como uno de los pilares para la construcción y la aspiración de verdad y del conocimiento. Eso como una especie de introducción histórica a estos procesos políticos que nosotros vamos viviendo. Exacto. Ahora, si lo llevamos, chiquillos, también, entre paréntesis, a saludar al Pato, siempre lo sabes. Me acuerdo cuando estábamos acá en el programa saludábamos a Patricio. Sí, llevarlo al plano educativo. Es re interesante entender cómo, y aquí me abandero un poco con el colegio y los principios, y por la libertad que se genera tanto en la libertad de cátedra que tenemos los profesores. Obviamente nos pasamos los programas de estudio, las bases curriculares, etcétera, pero también tenemos una libertad de cátedra para poder trabajar un pensamiento crítico donde cualquier tipo de institución dogmática pueda ser llevada al cuestionamiento. Por lo tanto, nosotros buscamos que ese perfil, como aspiración, se concrete en nuestros estudiantes, que salgan estudiantes tolerantes, pluralistas, respetuosos de la diversidad en todas sus dimensiones, y que sean críticos, y que cuestionen todos los dispositivos de disciplinamiento y de poder que existen. Y eso puede incluir incluso algunas religiones que buscan el dogmatismo frente al libre pensamiento. Yo creo que eso destaca mucho, se describe mucho el perfil del estudiante chegoyano, sobre todo el que ingresa después a la universidad. Se nota mucho, se recalca mucho el pensamiento crítico, como todas estas enseñanzas que se imparten acá en el colegio. Se ve como ellos después las aplican y se diferencian de repente un poco del resto. No una diferencia mala, sino que una diferencia de aprendizaje. Sí. Una diferencia de aprendizaje. Mira, a propósito de eso que comenta Alex, yo estoy trabajando también en un proyecto de construcción de instrumentos en la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, y me ha tocado relacionarme con profesores que me hicieron clase en pregrado. Y estamos dentro de un equipo y precisamente me han comentado eso, y para mí es como un orgullo. Me dicen, tenemos estudiantes de distintas carreras de pedagogía que entran a la Facultad de Educación y se nota el sello del colegio, o de haber estudiado en un colegio distinto a un colegio confesional, un colegio libre pensador. Se nota, hay un sello, y ese es nuestro sello que buscamos reforzarlo y que está muy vinculado, y aquí no me pierdo, al proyecto educativo y a nuestra institución que subyace, que es la masonería. Exacto. Así es. Ahora, si nosotros queremos llevarlo ahora a un plano más filosófico, como en un comienzo, yo te comentaba que el concepto de libertad está súper disputado hoy día en términos bien políticos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el concepto de libertad está asociado como a un idealismo. Un idealismo, ¿por qué? Porque no podemos ver la libertad concretamente, a diferencia del materialismo que te plantea, el materialismo que van a ser corrientes políticas, ideológicas, o que tienen como idea central el materialismo, que no pueden haber, por ejemplo, conceptos de libertad, o no puede existir la libertad si no hay condiciones objetivas materiales anteriores. Me explico. Por ejemplo, la constitución política idealista dice que todos somos iguales ante la ley, o que todos los niñas son iguales en Chile. No obstante, desde una perspectiva materialista diríamos que eso es una falacia. ¿Por qué? Porque si analizamos los elementos concretos, objetivos, la materia, la materialidad, no todos los niños son iguales. Por lo tanto, para que exista esa libertad, tienen que haber condiciones primigenia, que es la igualdad. Por eso en el contexto de la Revolución Francesa, quienes, los jacobinos, sansculotes, los que tenían un pensamiento más radical, se sentaron a la izquierda y tenían como bandera de lucha la igualdad. Quienes estaban mucho más asociados a los girondinos, que era la parte más conservadora dentro de la Revolución Francesa, se sentaron a la derecha, y su cartel de lucha o su concepto era la libertad. Por eso se generó esta idea de derecha, izquierda, igualdad frente a la libertad, y en el medio, el segundo estado, que era el clero, la fraternidad. Igualdad
fraternidad y libertad. Y eso llevó posteriormente a una serie de disputas ideológicas transformándose, no sé, en el contexto del siglo XX, la Guerra Fría, donde teníamos dos superpotencias, Estados Unidos, con la idea de libertad y capitalismo y democracia, frente a un comunismo donde tenía esta idea de la igualdad frente a la libertad. Entonces, por eso te planteo que es una tensión constante, y cada ideología busca apropiarse de un concepto mucho más de libertad en función de sus intereses. Claro. Qué interesante el tema, cómo se fusiona o se ve todo complementado, el tema como la libertad desde el filosófico, de lo histórico, porque claro, como el concepto que leí yo es el concepto que la mayoría de la gente conoce, o sea, es como el básico, por así decirlo, el que uno puede buscar en internet y lo pilla, ahí está. Pero si empezamos a desenmarañar este concepto y lo vemos desde el punto de vista como lo estás expresando tú, histórico, filosófico, wow, un concepto, sí. Ahí uno puede decir que, claro, por algo es uno de los valores más importantes que están dentro de la que tenemos acá de enseñanza. Exacto, exactamente. Ojo, pero también me gustaría tomar una arista que es re interesante, que tiene que ver con discusiones bien filosóficas también, incluso epistemológicas en un sentido, desde la ciencia, que se dieron en distintos contextos históricos, los límites de la libertad. ¿Vale? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros a veces podemos entender que la libertad es como hacer todo lo que yo quiera en función de mi voluntad, con una mirada mucho más radicalizada, pero también tergiversada de lo que significa la libertad. Y por eso es bueno entrar en ese plano de la tolerancia, el respeto a la diversidad, que está asociada a tu libertad de expresión, de pensamiento, libertad de tu estetización, tu cuerpo, como te mueves, libertad sexual, libertad de orientaciones, vocacionales, etcétera, la serie de dimensiones. Pero, ¿qué significa esta libertad de hacer todo lo que yo quiera si lo caricaturizamos? Bueno, yo creo que por algo nacen las leyes. Exactamente, y la libertad siempre debe estar asociada a un componente moral. Y ese componente moral, que dentro de la filosofía, sin entrar como a complejizaciones, pero sé que un programa van a escuchar, pero también darle un sostén y un piso teórico que no está mal. Tiene que ver con una disciplina de la filosofía que se llama la deontología y la axiología, que ellos trabajan los conceptos a partir de su relación con la moralidad. Y moralmente hay límites de la libertad que están asociados a, ojalá, la conciencia propia, o si no, como tú dices, a ciertas leyes coactivas para poder regular esa libertad. ¿Y cuáles son los límites de estas libertades que nosotros tenemos dentro de un espacio de convivencia democrático que debemos valorar como la república? Recordemos que la masonería también es republicana en la construcción de los estados nacionales, como proceso gigantesco histórico, generar algunas leyes que nos permitan valorar profundamente el concepto de democracia y ese concepto también de libertad. Claro, porque si uno lo lleva al punto de vista de que todos somos diferentes, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de como la libertad que uno cree tener o tiene, por así decirlo, yo creo que varía también de las personas, por la personalidad, el comportamiento, no sé, incluso hasta el poder que tiene la persona a nivel económico, a nivel educativo, a nivel de estudio, de cargos, etcétera. Esto, claro, uno si no regula esto, cualquier persona podría tener, que tiene distintos niveles, sobrepasarse y pasar ya a lo que decíamos antes como ya libertinaje, o pasar a llevar a la persona que está al lado, pero a lo mejor él en su cabeza está correcto, pues no, es que mi libertad llega hasta este punto, pero claro, en realidad si no existieran estas leyes o estos controles, por así decirlo, yo creo que quedaría la embarrada. Sí, o sea, igual es importante, yo nunca escapo de mi rol de profe, me encanta ser profe, amo ser profe, soy hijo de 2 profesores, orgullosamente, mis hermanas son profesoras, vengo de una familia, entonces me cuesta generar como esta especie de fragmentación de mi rol social como ciudadano, crítico, activo, con el rol de profe, que también construimos y educamos para que ese estudiante sea un ciudadano activo y participe en su territorio y pueda integrarse a la sociedad y participar en ella. Exacto. Esa es la formación ciudadana y la ciudadanía activa que nosotros como colegio también aspiramos. Y ese ciudadano debe siempre tener, en función de pilares basamentales como la democracia, la república, los derechos humanos, que los límites de la libertad son la convivencia y el valor y respeto irrestricto a la democracia. Y en eso nosotros podemos tener una serie de opiniones diferentes, posturas políticas incluso, ideológicas, religiones distintas, pero hay puntos comunes que debemos ponernos de acuerdo. Y uno de ellos es
los derechos humanos. Otro de ellos es la democracia como forma de organización social y política que nos da ciertas libertades y nos da este margen, este encuadre, estos límites de convivencia. Claro. Y por lo tanto, cuando se transgreden esos límites, ya no hablamos de libertad, sino que hablamos de transgresión. Por lo tanto, la tolerancia, el respeto, las diversidades sí tienen límites que para mí son los discursos de odio y los derechos humanos, que son importantes entenderlos en su concepto. Claro. ¿Vale? Porque la libertad en ese sentido no es simplemente hacer lo que yo quiera, sino entiendo que vivo en un marco democrático y por lo tanto la libertad tiene esos límites. La tolerancia también tiene límites. Yo no puedo tolerar algo que es intolerable o que amenace la democracia. Claro. Es intolerable. ¿Por qué? Porque se pone en riesgo la convivencia de una comunidad, de una ciudad, de una polis, de un territorio, de un colegio. Por eso la libertad siempre tiene que ir con un proceso profundamente educativo. Porque vivir, por eso te decía que no puedo escapar a mi rol de profe, porque si no es cierto, nosotros podemos hablar de aparatos más coactivos, coercitivos, pero también aprender, formarnos en esa libertad es un proceso profundo. Saber qué hacer con esta libertad, saber qué hacer con esta especie de libre pensamiento. Entender que ese libre pensamiento, los límites los genera mi conciencia, pero también la otredad, esa alteridad. Y la democracia y los derechos humanos como valores fundamentales sociales como ciudadanos. Entonces, ahí va. La libertad debe tener esos límites. ¿Por qué? Porque si no se transgrede al otro, pero ojalá aspirar en un minuto que simplemente la libertad esté regulada por autorregulada por nuestra conciencia. Y para eso necesitamos un profundo sistema educativo y una profunda educación en valores como el laicismo, fraternidad, igualdad y también libertad. Bueno, la mayoría de los valores que tenemos mes a mes, cada valor que desarrollan y se estudian acá en el colegio con los estudiantes que se inculcan, ellos con el paso del tiempo van mejorando, van aprendiendo y ellos van generando, como dices tú, su autorregulación de su propia libertad. Exactamente, porque en el plano educativo nosotros vivimos bajo una estructura muchas veces adultista, adultocrática, y los estudiantes están acostumbrados, digo como en general, o la juventud muchas veces a partir de esta como ontología de la rebeldía frente a una sociedad que a veces no me es, o un sistema que no me es amigable, que no me es fraterno, pero nosotros como colegio igual tratamos de generar espacios seguros y que nuestros estudiantes puedan expresarse en diferentes maneras, sí, tanto en su estética, en su forma de ser, en las mismas clases, en el componente también de la fraternidad, la libertad, sin la fraternidad. Ningún concepto, chiquillos, ningún valor es aislado. Yo soy libre, pero a la vez no practico la fraternidad o la igual. No. Esto es un entramado. Como decía al principio, es como un ovillo de lana. Sí, tomo el ejemplo de un profe ahí, que yo quiero mucho, Dani Monsalve, él decía, la historia es un entramado, un ovillo de lana, hasta lo separamos para efecto explicativo y académico. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Exactamente, pero la libertad no puede ir en función de una idea desmigajada sin no soy fraterno. Claro. Como soy libre, pero a la vez ser una persona egoísta o individualista. La libertad es fraternidad también. La libertad es entender el otro. Exactamente. El respeto. Porque respeto tu diferencia. Tu diferencia no me es una amenaza para mí. Es un componente de aprendizaje y de riqueza. Exacto. Aprender en esa diversidad, en esa riqueza. No desde el miedo, sino desde la comprensión amorosa. Claro. Entonces, en ese sentido, lo y las profes tenemos una misión gigantesca. Primero, apropiarnos de estos valores. Yo igual lo hablo no desde un púlpito, ojo, porque yo estoy permanentemente formándome. No quiero dar una clase, no soy un cura, ni mucho menos. Claro. Alejado de eso. Y no quiero subirme como una especie de tarima moral y dar consejos pero sí me he ido formando en algunos aspectos, tanto de la masonería como en mi propia rol y praxis de profesor. Claro. Y por lo tanto también hablo desde ahí, pues desde el rol de profe, que llevo un par de años ya en el sistema educativo y veo que sin esos componentes no se pueden desplegar, y sin profesores que estén también bajo una misma idea de libertad. Y por eso como colegio nos ponemos en puntos de acuerdo, puntos comunes. Y por eso también es importante explicar estos valores y que los conozcan desde distintas aristas, porque
este mensaje o esta explicación va no solo para nuestros estudiantes, o sea, acá estos valores nosotros no los vemos solamente. La idea es que los apoderados, familiares, comunidad talcahuano que nos está sintonizando, es para todos, o sea, todos están en constante aprendizaje, viviendo estos valores, aprendiendo de ellos, teniendo sus propias experiencias para lograr no sé, inculcarlo y mejorar, en este caso ustedes como profesores o docentes, a los estudiantes. Exactamente. Esa es la idea. Nosotros acá, y lo maravilloso de un colegio laico, humanista, con principios basamentales como la libertad, igualdad, fraternidad, el laicismo, precisamente que nos encontramos con una diversidad tanto en capitales simbólicos, capitales culturales, en lugares o de clases geográficos y también de sistemas de familia asociada a una estructura tanto política, ideológica y religiosa. Como yo decía adelante, tenemos estudiantes que son bautistas, adventistas, pentecostales, cristianos, otros ateos. Y lo mismo las personas que trabajan acá. Exactamente, y esa riqueza es maravillosa, pero siempre con el piso, el paraguas de la masonería. No hay que perderse ahí. Claro. Hay un paraguas que subyace, que es el paraguas de la masonería, y lo digo con harta propiedad, y los principios basamentales del laicismo, el humanismo y el laicismo, que es lo que nos distingue como colegio también. Exacto. Entonces hay una diversidad frente a que es maravillosa, pero también tenemos un paraguas, pisos, coordenadas, claro, que es importante cuidarlas, ¿vale? Porque esta idea de hoy día tener colegios laicos como este fue un proceso, como te decía, histórico, político, de conquistas y de lucha frente a, muchas veces, lamentablemente, la historia también es cruda, no hay que romantizarla, la persecución política que tuvieron muchos masones y otras personas que buscaban el libre pensamiento y buscaban el laicismo y generar la separación entre el Estado y la institución eclesiástica, que era la hegemónica, que en ese contexto era la católica. Así es. Y por eso muchas de las logias y está todo este estereotipo se formaban en espacios bien secretos o discretos, porque había un miedo ahí. Entonces, valoremos, cuidemos esta libertad. Cuidemos esta libertad, y no quiero entrar como netamente al plano político, pero dentro de la historia del tiempo presente también tuvimos periodos que fueron donde esta libertad de pensamiento, la libertad ideológica o la libertad sexual o la libertad en términos de diferentes dimensiones también fue reprimida. Exacto. Entonces vuelvo al valor de la república y de la democracia, y para eso tenemos que educarnos en una ciudadanía participativa, activa, crítica, que con estos límites en función de los derechos humanos, que regule nuestra convivencia y valore lo que tenemos. Exacto. Bueno, ahí fue como la conclusión perfecta de todo lo que se ha conversado durante hoy. Algo que quede ahí en el... No, bacán, gracias, agradecer tu invitación. Este es un valor complejo, complejo, que tratamos de explicar. Yo sé que a veces hablo con algunos tecnicismos y todo, ojalá que se haya logrado entender, pero sí darle la sólida. Yo igual tengo esa lucha, creo que los colegios tienen que dar una sólida formación filosófica, teórica, histórica. Sobre todo un colegio que tiene el ente rector, el ser humano formando al ser humano humanista laico. Exacto. Frente a las atribuciones históricas que tuvo el dogma, el axioma como verdad revelada, y hoy día estamos ahí en esa lucha constante que se puede ver en distintos aspectos, y la escuela, siempre lo digo, es como una especie de laboratorio experimental, donde nosotros los profesores hacemos como investigación, acción, y vemos las mismas dificultades que se expresan material y simbólicamente en la sociedad, nosotros las podemos ver en nuestra sala de clases. En la sala de clases. Sí, pues, entonces eso es lo maravilloso de ser profe, y de este concepto, pues, que es clave para nosotros, para la masonería, para un colegio laico, tanto la libertad de pensamiento, libertad de credo religiosa o de profesar lo que yo quiera, de situarme en un aspecto mucho más materialista, más ateo incluso, o agnóstico, o nihilista, o cualquier tipo de postura filosófica, deísta, ateísta, panteísta. Acá se respeta, se valora, siempre con el piso común dado por el paraguas de la masonería y los límites que ya mencionábamos, que eran los derechos humanos como fundamento. Exacto.
Bueno, si quieres aprovechar de enviar saluditos a alguien. No, a mis estudiantes, que quiero mucho, que trabajo, tengo la posibilidad y el privilegio de trabajar con varios estudiantes de distintos niveles, desde primero medio hasta cuarto medio, mis estudiantes que me hacen nutrirme siempre de energía, trabajar de profe maravilloso en el sentido de lo humano. Entonces, a mis estudiantes... a la gente del club ajedrez también, que yo claro, ñoño, ajedrez, a los chicos del taller igual, y bueno, a la masonería también, una institución que me he ido apropiando, formando también, y muchas de las cosas que hoy día explicito son producto de la formación que se da en esta escuela antigua, filosófica, que es maravillosa. Exacto. Bueno, dar las gracias por estar acá, por el tiempo, la disponibilidad de poder explicar y acá enseñar a toda la comunidad echegoiana y la comunidad de Talcahuano sobre las enseñanzas y los aprendizajes que se hacen acá en nuestra institución. También agradecer a Patricio, que está tras cámara. Y a ti, agradecerte, pues, Alex, bacán, por la invitación. Igual estamos a tu servicio. Hay que retomar el programa aprovechando ahí. Ahí está, el compromiso. Exacto, el compromiso ante que cámara. Ante cámara. No, pero agradecer a todos los que nos sintonizaron por la 107.3, una radio humanista y laica, por la libre expresión de las ideas.